Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días, doctor. Buenos días, Doc. Bueno, doctores, damos inicio a nuestra clase. Ya habíamos terminado con ustedes lo que es el estudio de síndromes pulmonares. Así que, bueno, y vamos a ver lo que estaba pendiente, que era mostrarles justamente las placas radiográficas. E iniciamos con examen cardiovascular. Sí, permítanme unos minutos más. Estoy teniendo algunos problemitas para poder abrir los archivos. Y enseguida iniciamos. ¿Sí? Bueno, a ver, mientras vamos solucionando este problema. Habíamos hablado que las manifestaciones clínicas de los síndromes pulmonares son muy característicos, ¿no? Ayer, no sé si fue alguien de este grupo o de otro, me pregunta si solamente la placa radiográfica de tórax me sirve para llegar a lo que es un diagnóstico preciso. Bueno, la verdad que no, solamente nos ayuda en un 15 a 20% para llegar a lo que es un diagnóstico, ¿no? De forma precisa. Además, recuerden que las manifestaciones clínicas entre enfermedades pulmonares pueden ser muy parecidas. Sin embargo, si realizamos lo que es el examen semiológico detallado, inspección, palpación, percusión y auscultación, nosotros podemos llegar a un diagnóstico mucho más preciso, ¿sí? Realizando obviamente el estudio conjunto de todos estos datos clínicos. Bueno, a ver, acá les muestro esta placa radiográfica. Ustedes dirán, ¿de qué se trata? Habiendo estudiado todo lo que hemos visto ayer. ¿Qué están observando? ¿Qué es lo que les llama la atención de esa placa? Existe elevación del diafragma derecho. No, Las costillas están horizontalizadas. una característica, ¿no? ¿Qué más? Aumento del espacio intercostal. Aumento de tamaño del espacio intercostal. ¿Qué más? Observen esto, miren. Estructuras torácicas están dirigidas al lado derecho. Están desviadas hacia el lado derecho. ¿Qué más? Miren ese corazón. Doctor, el árbol bronquial se dibuja del lado derecho, pero del lado Bueno, izquierdo no. árbol bronquial podría ser, son los vasos pulmonares, ¿no? Los cilios pulmonares. ¿Qué más? Corazón en forma de gota. No. Miren esto. ¿Qué será? ¿Qué creen que es? Ese es el Pericardio. pulmón. Sí, ese es el pulmón. Miren acá. Así se ve un pulmón sano, ¿no? Con esta coloración. Tiene una coloración gris. ¿Y acá qué es lo que observan? Una imagen radiolúcida, ¿sí? O hiperclaridad pulmonar. Eso es lo que estamos observando acá. Ese es el pulmón. Ese es el signo del muñón pulmonar. Y si ustedes comparan esta placa entre el hemitórax derecho y el izquierdo, ¿qué es lo que sucede con el diafragma del lado izquierdo?
Desciende. Descenso, doctor. Se encuentra descendido, ¿no? Y observen esto. Existe desviación de las estructuras del mediastino hacia el lado opuesto a la lesión. Entonces, ¿qué patología será? Neumotórax. Esa es la placa que corresponde a un paciente con neumotórax, ¿sí? Con todas las características radiológicas que hemos mencionado. Observen esto. ¿Qué les llama la atención? Encontramos horizontalización de costillas también. Un incremento de tamaño de los espacios intercostales. Otra característica. ¿Qué más? Observan la silueta cardíaca. Delgada, ¿verdad? O estrecha. Este es el signo del corazón en gota. ¿Sí? Observen estas zonas de hiperclaridad pulmonar, distribuidas prácticamente Enfisema. en todo el pulmón. Esas son las características de un enfisema. Y observen, por ejemplo, ¿no? El diafragma descendido en este tipo de patología. Acá también observamos otro, solamente que el enfisema en este tipo de alteración compromete, ¿no? Las regiones superiores de la estructura pulmonar, ¿no? Y hemos visto esto, sabemos que es un derrame, ¿sí? Sabemos que es un hemotórax, es otra placa, y observemos esta. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Fíjense que acá tenemos unas flechas, ¿no? Que nos están orientando justamente a observar la lesión. ¿Qué será? Y observen acá el diafragma, cómo se encuentra. Comparen de un lado y del otro. Telectasia. Es una telectasia, ¿no? Observamos esa imagen radiopaca, miren, completamente irregular, que les había dicho tiene forma de estrella. En este caso es grande, ¿sí? Unos 3-4 centímetros de diámetro. Si ustedes observan, a diferencia de las otras imágenes, miren cómo se encuentran las costillas. No se encuentran horizontales, ¿no? Observen acá, por ejemplo, ¿sí? En este segmento existe un estrechamiento del espacio intercostal. Y si ustedes observan del lado de la lesión, podemos encontrar cómo el diafragma asciende, es retraído por esa lesión, ¿no? Entonces esa es la placa radiográfica típica de aquel paciente que sufre de atelectasia. Entonces, fíjense que, bueno, nuevamente, ¿no? Siendo redundante, la clínica es importante y la placa radiográfica nos ayuda a realizar lo que es un diagnóstico, podríamos decir, mucho más preciso. Pero a través del examen semiológico nosotros podemos llegar a un diagnóstico, podríamos decir, cercano de esas patologías pulmonares. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta acá o hasta acá? Ninguno, Doctor, ¿no? ¿la bronquitis se va a ver algo en la radiografía? En la bronquitis aguda probablemente. Probablemente encontremos lo que es un patrón similar al de la neumonía, ¿sí? Pero en una alteración, por ejemplo, difusa, en una bronquitis crónica, eh, en un tipo de alteración bronquial como el asma, la verdad que no. Sí, la verdad que no. En una bronconeumonía sí podríamos observar un patrón similar al de la neumonía. Nos basamos más en la clínica. Y en otros exámenes, por ejemplo, si ustedes han estudiado su libro de fisiopatología de Port, nos habla justamente de la espirometría, ¿no? Para realizar los diagnósticos diferenciales entre estas. Y obviamente el antecedente y los criterios clínicos como tal.
Entonces podríamos detectar una neumonía temprana si hay presencia de una bronquitis, porque puede llevar a una neumonía. Podría ser, sí. ¿Sí? Generalmente tiende a evolucionar, ¿no? De esa forma. Obviamente, al examen semiológico, en caso de una bronquitis, encontraremos roncos, que es lo característico y es lo típico. A ver. Esperen un segundito. Bueno, a ver, hablemos de lo que son la semiología cardiovascular. Bueno, cuando hablamos de lo que es el examen cardiovascular, esto es algo que habíamos visto también con detalle en nuestras clases de fisiopatología, ¿no? Así que solamente vamos a recordar algunos puntos, puesto que son importantes. ¿Cómo realizamos un examen cardiovascular adecuado? Vamos encendiendo sus cámaras, por favor, doctorcitos. ¿Cómo es que realizamos un examen cardiovascular adecuado? A ver, mientras yo voy abriendo mis archivos. Doctores, ya se me ha olvidado. Primero debemos hacer la inspección, que es Antes de, importante. antes de realizar lo que es una inspección, es importante realizar el estudio de antecedentes. ¿Por qué creen que es importante el estudio de antecedentes? Esto es algo que habíamos visto con anterioridad. ¿Qué tipo de antecedentes estudiamos en estas personas? ¿Enfermedades de base podría ser en antecedentes? Infartos. Bueno, pueden visualizar, ¿no? Comenzamos entonces. El interrogatorio, doctores, es importante en ese tipo de pacientes, ¿sí? A través del interrogatorio, nosotros podemos tener una idea y podemos discernir una patología que sea cardiovascular de otra alteración que sea totalmente distinta, ¿no? Miren, por ejemplo, algo que ya habíamos visto, el dolor. Eso es algo que debemos tomar en cuenta cuando realizamos lo que es el interrogatorio. Es una de las principales manifestaciones clínicas que sugiere patología cardiovascular. ¿Recuerdan cuáles son las características del dolor de origen cardíaco o el dolor Dolor tipo anginoso? opresivo. Es un dolor de tipo opresivo, retroesternal, irradiado hacia brazo izquierdo, brazo derecho, región mandibular, etcétera, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero a la perfección por nuestras clases de fisiopatología. Algo que nosotros, bueno, debemos tomar en cuenta es que muchas veces ese tipo de dolor cardíaco puede ser paulatino, puede ser brusco. Y esto está relacionado estrechamente con el tipo de patología cardíaca en sí. ¿Sí? Cuando hablamos de origen brusco, ya sabemos, ¿no? Un ejemplo característico, el dolor de tipo anginoso que sugiere infarto. Cuando hablamos de tipo paulatino, bueno, está asociado especialmente con otro tipo de manifestaciones cardiovasculares. Entre esas manifestaciones cardiovasculares que encontramos, todo aquello que habíamos preguntado al paciente dentro de lo que es el estudio de revisión por sistemas. Si existe dificultad respiratoria, si esa dificultad respiratoria se presenta cuando el paciente realiza actividad física, si el paciente presenta dificultad respiratoria en reposo y obviamente
otro tipo de manifestaciones cardiovasculares, como la presencia de palpitaciones, etcétera. Entonces, esa es la importancia de realizar lo que es interrogatorio, ¿no? Las causas, bueno, también la vamos a pasar, perdón. Lo vamos a pasar rápido, porque eso ya hemos visto. Dentro de las causas que son capaces de originar estas alteraciones cardiovasculares, encontramos un abanico, ¿verdad?, de probables causas etiológicas. Por ejemplo, infecciones por virus, por bacterias. Encontramos alteraciones, por ejemplo, trombóticas. Encontramos alteraciones tanto en frecuencia como en conducción que son capaces de desarrollar ese tipo de alteraciones, ¿no? Observen. Además de lo que les he mencionado, tenemos otras causas que también ya las conocemos. Alteraciones reumáticas, hipertensivas, isquémica, pulmonar y congénita. Cuando hablamos de alteraciones reumáticas, que es aquello que hasta ahora no hemos visto ni en fisiopatología ni en semiología, está estrechamente relacionada con alteraciones valvulares, ¿no? Cuando una persona sufre una alteración reumática, muchas veces existe lo que es calcificación de estructuras valvulares y esto puede originar muchas veces lo que es un cuadro de insuficiencia o un cuadro de estenosis, que si nos da el tiempo lo vamos a estudiar en nuestras clases de semiología, ¿sí? Y obviamente tenemos que realizar lo que es el diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿no? Observen que disnea, fatiga, dolor de pecho y edema pueden tener diferentes causas. Entonces, esto es algo que también ya habíamos estudiado, ¿no?, con anterioridad. ¿Recuerdan cuáles son las características de la disnea? Dificultad respiratoria, teníamos tablas, teníamos clasificaciones que nos ayudaban justamente, en este caso, a realizar lo que es un estudio mucho más adecuado, ¿no? Lo mismo con el dolor de pecho. Ya sabemos cuáles son las características del dolor precordial que sugieren patología cardíaca. Y lo mismo, les había pedido, si ustedes recuerdan, en clases pasadas y hace varias semanas, que ustedes puedan realizar el estudio diferencial entre lo que es un edema cardíaco y un edema renal, ¿no? A ver, hablemos un poquito de esto. Recordemos, ¿cuáles son las características del edema cardíaco? Generalmente es periférico, ¿sí? Debido a lo que es la falla de bombeo de la estructura cardíaca. ¿Qué más? ¿Será frío o caliente generalmente? Generalmente es frío, ¿sí? Justamente debido a lo que es esa falla de mecanismo de bombeo de la estructura cardíaca. A diferencia del edema renal, ¿no?, que este generalmente es matutino, generalmente es central. La alteración la podemos ubicar a nivel del rostro del paciente. Recuerden que el paciente presenta edema bipalpebral y el edema, bueno, es caliente, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el estudio fisiológico, ustedes han debido realizar el estudio de el edema intracelular y extracelular, ¿no? Uno podía ser blando y otro podía ser duro. En este caso, depende la causa que produce edema, tanto cardíaca como renal, podemos encontrar un edema extracelular o intracelular. Así que eso no nos va a servir de mucho semiológicamente para diferenciar las características, ¿no?, de un edema. Ahora, dentro del examen físico, y acá vamos a hacer un paréntesis también. Muchas veces uno se limita a realizar lo que es la auscultación cardíaca para evaluar lo que es su examen cardiovascular. Eso es un error, pero que es grandísimo en la práctica clínica, ¿sí? Seguramente cuando ustedes retomen prácticas, su docente les dirá que evalúen la función cardiovascular de una persona. ¿Y qué es lo que hacen muchas veces? Estudiantes, residentes, internos, etc. Se limitan a escuchar el corazón. Nada más.
Y ese es un error gravísimo, porque lo que nosotros deberíamos hacer es dividir al corazón en dos porciones, ¿no? En una porción derecha y en una porción izquierda. Y tomando en cuenta esto que acabo de mencionarles, nosotros tenemos que realizar lo que es un examen cardiovascular adecuado. Esto es algo que ya lo hemos estudiado en nuestras clases de fisiopatología, si ustedes recuerdan. Habíamos hablado de algunos signos vitales, algunas características muy particulares que están determinadas por el funcionamiento de cavidades izquierdas y otras que están determinadas por el funcionamiento correcto de cavidades derechas. Entonces, lo que yo tengo que hacer, doctores, es justamente estudiar de forma individual el funcionamiento de cavidades izquierdas y el funcionamiento de cavidades derechas. Entonces, pregunta, ¿cómo estudiamos cavidades, izquierdas, que son las más fáciles? ¿Estudiando qué semiológicamente? El pulso arterial, Pulso arterial, 1. ¿Qué más? también a través de la auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca de forma general nos ayuda a estudiar todo el corazón de forma general. El latido carotídeo, Ya también, ¿qué más? Pulso arterial, presión arterial, ¿qué opinan? sí, también. También, Presión ¿verdad? sistólica. Recuerden que en otras clases de fisiopatología habíamos hablado de la denominada presión de pulso, ¿no? Que estaba determinada justamente por el funcionamiento ventricular izquierdo. ¿Qué más? Corazón derecho, a ver. ¿Cómo estudiamos el corazón derecho? Pulso venoso yugular, Pulso venoso, ¿sí? Tenemos que realizar el estudio de lo que es el pulso venoso, observar si existe ingurgitación yugular en el paciente, determinar estos puntos, por ejemplo, que están acá, ¿no? La presión venosa, el reflujo hepatoyugular y el pulso hepático. Eso es lo que tenemos que hacer, doctores, ¿sí? Entonces, este examen tiene que ser conjunto. Bueno, miren, que acá tenemos, ¿no? Las características de la presión venosa, que es algo que ya habíamos visto en nuestras clases de fisiopatología. Miren, que lo normal es de 8 a 10 centímetros de agua. Ya sabemos qué significa esto, ¿no? Teníamos que colocar al paciente en un plano horizontal con la cabeza en una posición de 45 grados en relación al cuerpo y teníamos que medir, si ustedes recuerdan, con una reglita. Justamente por eso era importante ubicar estas estructuras anatómicas dentro de la caja torácica. Nosotros ubicábamos el ángulo de Lewis, que era aquí la región anatómica que se encontraba relacionada justamente anatómicamente con la aurícula derecha y medíamos con una reglita, ¿no? Justamente en centímetros. Normal de 8 a 10 centímetros de agua. Observen, sobre el horizontal de 0 a 30. Eso también les había explicado por qué. Porque cuando un paciente se encuentra en posición netamente horizontal, podríamos decir que no existe tanta resistencia para que la sangre fluya desde cavidades derechas hacia la yugular, ¿no? Y hablamos de lo que es una hipertensión venosa cuando el paciente adquiera esa posición que habíamos visto ya en clases pasadas, y en ese caso observemos lo que es ingurgitación yugular, ¿no? Entonces, para que sepan de qué estamos hablando, doctorcitos, les voy a pedir que estudien nuevamente lo que es presión venosa, algo que ya habíamos visto, ¿sí? Observen, muchas veces en lo que nosotros podemos encontrar es una ingurgitación intensa. Y en este caso, recordemos un poquito lo que les había mencionado. Lo que nosotros podemos hacer, tenemos la estructura cervical del paciente, lo que podríamos hacer es dividir en 3 segmentos o en 3 tercios. Si es que nosotros encontramos, por ejemplo, en este caso, ingurgitación yugular en el segmento inferior, podemos pensar que la presión en centímetros de agua se encuentra levemente incrementada, ¿sí? Cuando encontramos lo que es una alteración de ese tercio medio, bueno, la presión a nivel de cavidades derechas será mucho más importante, ¿no?
Y si es que encontramos, por ejemplo, lo que es una ingurgitación, pero que comprometa toda la estructura yugular y que incluso alcance, como ven acá, lo que es el lóbulo de la oreja, pensamos en que la presión es mayor a 25 centímetros de agua, ¿no? Y recuerden que lo que nosotros encontramos en caso de alteraciones como el shock hipovolémico es el vaciamiento de estas estructuras venosas. Esta es la posición, observen. En posición de pie, por efecto de gravedad, no deberíamos observar en un paciente sano lo que es ingurgitación yugular. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente se encuentra en esa posición de 45 grados? ¿Qué es lo que estamos observando? Fíjense que se encuentra en relación, ¿no?, con esa estructura anatómica ósea. Y tampoco se hace evidente. Cuando el paciente se acuesta o se encuentra en esa posición de decúbito dorsal, ustedes pueden notar que existe una comunicación virtual directa con lo que es las yugulares. Entonces, cuando el paciente se encuentra en posición de decúbito, podemos encontrar lo que es un llenado yugular evidente. Esta posición A no me sirve para estudiar ingurgitación yugular, ¿sí? La posición B es la recomendada. Obviamente, en una posición C podemos observar ingurgitación yugular. ¿Y esto qué me indica? Que la presión es sumamente exagerada. Recuerden que lo normal es que no debería existir en esa posición. Pero si en un paciente en posición de pie ustedes observan ingurgitación yugular, bueno, la presión en cavidades derechas se encuentra sumamente incrementada. Esto es algo que habíamos visto también en nuestras clases de fisiopatología. ¿En qué consiste? ¿Alguno de ustedes recuerda o no recuerda? ¿En qué consiste el reflujo hepato-yugular? En que al presionar el hígado va a haber ingurgitación yugular. Eso nos indicaba una insuficiencia cardíaca derecha. Era un criterio, ¿no?, para realizar lo que es el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. También puede ser una izquierda. ¿Listo? Ya hemos hablado por qué, ¿no? Recuerden que la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Pero es verdad, ¿no?, lo que dice su compañero. Si comparamos en qué tipo de alteraciones podemos encontrar con mayor frecuencia el reflujo hepatoyugular, lo encontramos en insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? Bueno, recuerden el mecanismo fisiopatológico de ese tipo de alteración. Rapidito, ¿qué es lo que sucede en la insuficiencia cardíaca? Algo que les había mencionado con anterioridad. Es que, bueno, estos pacientes, por ejemplo, presentan lo que es un flujo retrógrado de sangre, les había mencionado, ¿no? Bueno, ese flujo retrógrado es capaz de llegar hacia lo que es, podríamos decir, la estructura hepática, y recuerden que el hígado se vuelve congestivo, que era otra manifestación clínica de aquellos pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca, ¿no?, el denominado hígado en acordeón. Entonces, como ese hígado se encuentra congestivo, se encuentra lleno de sangre, cuando nosotros realizamos lo que es la palpación de la estructura hepática, estamos favoreciendo a través de ese incremento de presión que exista, podríamos decir, una mayor migración de sangre a través del sistema cava hacia lo que son cavidades derechas. Pero recuerden que las cavidades derechas ya no pueden manejar presiones en caso de lo que es una insuficiencia cardíaca. Entonces, si ustedes recuerdan, les había mencionado justamente en las clases de fisiopatología que al producir este tipo o al realizar este tipo de maniobra, ¿sí?, la sangre asciende hacia lo que es cavidad derecha, pero la cavidad derecha, como ya no puede manejar presiones y no puede transportar la sangre de forma adecuada hacia cavidades izquierdas, termina transmitiendo ese exceso de presión hacia las yugulares, ¿sí?, el reflujo hepatoyugular. Y hablamos de pulso hepático. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en caso del pulso hepático? Observen.
Lo que nosotros tenemos que palpar, doctores, es justamente los latidos hepáticos, los cuales son sincrónicos con los latidos cardíacos, ¿sí? Y muchas veces, doctores, coincide con lo que es la sístole ventricular, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en ese tipo de examen? No es normal palpar lo que es el pulso hepático. Entonces, tiene un significado semiológico similar a ese reflujo hepatoyugular, ¿sí? Y acá les pongo el siguiente ejemplo. Sugiere, como ustedes observan, lo que es regurgitación tricuspide. Esto también lo vamos a pasar rápido. Tenemos la estructura cardíaca, ¿sí? Tenemos lo que es el retorno venoso. Recuerden que llega la sangre a la aurícula derecha y de la aurícula derecha pasa hacia el ventrículo derecho a través de una válvula, ¿no? Que es la válvula tricuspidea. Entonces, cuando existe contracción, cuando existe sístole, la sangre debería ser expulsada por la aorta. Pero muchas veces existe un cuadro de insuficiencia valvular tricuspidea. Esa válvula no se cierra de forma adecuada. Y como no se cierra de forma adecuada, con cada latido cardíaco, la sangre, podríamos decir, refluye hacia lo que es la estructura hepática. Y en esa situación nosotros vamos a poder palpar el denominado pulso hepático. ¿Sí? Bueno, lo que sugiere es eso, regurgitación de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Y acá tenemos, ¿no?, lo que les he explicado, con una transmisión por vena cava inferior hasta las venas hepáticas. Para este tipo de ejercicio, doctores, lo que nosotros debemos pedirle al paciente es que realice una inspiración profunda y prolongada. ¿Por qué? Porque cuando yo le pido a mi paciente que realice lo que es una inspiración, ese tipo de ejercicio que le estoy solicitando proyecta la estructura hepática con facilidad. Entonces, el simple hecho de que el paciente realice una inspiración profunda y prolongada me ayuda a palpar con mayor facilidad este tipo de manifestación clínica. A la inspección, esto es algo que también lo vamos a pasar rápido. Recuerden que dentro de lo que es inspección tenemos que observar algunas características, en este caso, dentro de lo que es la morfología de la caja torácica, ¿sí? Recuerden que existen patologías, esto ya lo sabemos, cardíacas especialmente, que se originan durante la niñez, que son capaces de producir deformidad de la estructura cardíaca, ¿sí? Haciendo un repaso, miren, cortito de lo que ya hemos estudiado con anterioridad, observen este tipo de tórax. Deformado, ¿verdad? Pero si ustedes observan esa deformación, podemos observar la silueta cardíaca. Y esto es frecuente en pacientes que presentan alteraciones congénitas, ¿sí? Donde encontramos ese denominado tórax en quilla. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? Ninguna. Hablamos de lo que es el choque de punta. El choque de punta, doctores, nosotros podemos observar en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular del hemitórax del lado izquierdo. ¿Sí? Ese choque de punta, doctores, podríamos decir que es absolutamente normal en personas sanas, en personas delgadas, o también puede considerarse patológico, especialmente cuando tenemos el antecedente de que el paciente cursa o sufre de un estado hiperkinético.
pero generalmente no sugiere lo que es patología. Ustedes pueden encontrar esto en la práctica clínica con mucha frecuencia, ¿sí? Sin embargo, observen lo siguiente. Tenemos acá un segundo punto, ¿no?, que nos dice esto. A nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, yo puedo encontrar un latido vivo y sostenido. Y lo mismo puede ser en la parte derecha. Observen, segundo espacio intercostal derecho. ¿Qué significado tiene esto? Para esto, lo que nosotros debemos saber y comprender a la perfección es la ubicación de los focos de auscultación cardíaca. Y ya nos vamos a adelantar un poquito a lo que es el estudio de soplos, ¿sí? Miren, ¿cuál es la importancia de realizar la auscultación cardíaca en cada de uno de estos focos? Ustedes, seguramente, cuando lleven sus clases de cardiología, cuando se encuentren en el internado, seguramente algún docente le va a decir de qué tipo de patología se trata cuando evidencien ese tipo de soplos. Y muchas veces se encuentran perdidos, tienen temor, no saben responder, no saben qué tipo de patología es. Y es simple. Ustedes tienen que realizar la auscultación de cada foco. Entonces repasemos. ¿Dónde se encuentran el foco aórtico, pulmonar, accesorio, tricúspide y mitral? A ver, Lucero de Los Ángeles, háganos recuerdo. Doc, ¿me escucha? Sí. ¿Dónde se encuentran esos focos? Ok. Tenemos el foco, vamos a hablar del foco. Aórtico. Del aórtico. Puede ser, está en el segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Y encontramos la válvula aórtica. Pulmonar. El pulmonar está en el segundo espacio, línea parasternal izquierda. Y encontramos la válvula pulmonar. Está bien. El accesorio. Ok, o también llamado de ERF, es en el tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Está bien. Continuamos con el tricúspide. Ok, el tricúspide es en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Y el O puede mitral. ser aquí encima del cefallos. El mitral es en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Línea media clavicular. Algunos libros nos dicen, ¿no?, cerca del apéndice sifoides o debajo del Sifoides o peso. debajo de la tetilla. Sí. Miren, ¿por qué es importante esto? Y lo vamos a relacionar justamente con palpación. Les estaba mencionando, ¿no? Muchas veces uno no sabe realizar lo que es el diagnóstico de patologías pulmonares, valvulopatías, porque el diagnóstico tiene que ser clínico, ¿sí? Bueno, obviamente existen otros estudios, ¿no? Ustedes recordarán que hemos puesto como ejemplos en insuficiencia cardíaca, la ecocardiografía, por ejemplo. Pero clínicamente, ¿qué es lo que yo puedo encontrar semiológicamente? Puedo realizar la auscultación de soplos en este tipo de estructuras, ¿sí? Si yo oigo lo que es un soplo a nivel del foco aórtico, entonces lo más probable es que se trate de una valvulopatía aórtica. Si oigo un soplo a nivel de lo que es la válvula pulmonar, entonces probablemente se trate de una valvulopatía pulmonar. Si es que yo oigo un soplo a nivel del foco mitral o foco tricúspideo, probablemente se trate de una valvulopatía mitral o tricúspidea, ¿sí? Hasta acá por el momento. Más adelante vamos a ver las características de los soplos. Ahora, cuando hablamos de intensidad de los soplos, nos estamos adelantando un poquito a lo que es auscultación. Bueno, podemos encontrar un ruido que sea leve o que sea sumamente intenso. Puede llegar a ser tan intenso que muchas veces uno ni siquiera requiere
de lo que es un estetoscopio para poder auscultar un soplo. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con eso? Que ustedes pueden encontrar en la práctica clínica soplos de gran intensidad y pueden oír esos soplos prácticamente en todos los focos de auscultación cardíaca. En ese caso, ¿qué es lo que yo debería hacer? Debería auscultar de forma detallada y con calma en qué foco el soplo es más intenso. Puede ser que yo oiga un soplo en todos los focos, pero resulta que es más intenso en el aórtico. ¿En qué voy a sospechar entonces? Probablemente en una valvulopatía aórtica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros, bueno, ya volviendo a lo que son estos latidos vivos, podemos encontrar estos latidos vivos justamente en los focos de auscultación cardíaca. El choque de punto latido apexiano, no quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Porque si ustedes recuerdan, justamente esta estructura, el ápex cardíaco, se va a encontrar, ¿no?, prácticamente pegada a la caja torácica en esta región, ¿no? La punta. Entonces, cuando el corazón late, ¿qué es lo que pasa con ese latido? Se transmite a la caja torácica. De allí el denominado choque de punta, porque la punta del corazón literalmente choca con lo que es la estructura cardíaca. Sin embargo, si nosotros encontramos estos latidos en el segundo espacio intercostal izquierdo, en la línea parasternal, o en el segundo espacio intercostal derecho, línea parasternal, fíjense que anatómicamente estos dos puntos se encuentran relacionados con los focos de auscultación que su compañera nos ha descrito. Este segundo espacio intercostal izquierdo se encuentra en relación con el foco pulmonar. Entonces, ¿en qué sospecharemos si es que nosotros observamos ese latido vivo? Ojo, que no es choque de punta, ¿no? Ese latido vivo en este espacio. Podemos sospechar en hipertensión pulmonar. Sí. Sin embargo, en personas que son delgadas, puede considerarse normal. Si ustedes encuentran ese latido vivo y sostenido en el segundo espacio intercostal, línea parasternal del lado derecho, observen en qué estamos pensando, en una patología aórtica. Y la causa más común, en este caso, aneurisma descendente de la aorta. ¿Sí? A la inspección, doctores, también podemos observar lo que es el denominado ritmo de galope. En este caso vamos a encontrar lo que es un rebote que recibe el nombre de rebote protodiastólico o un doble impulso apical. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes observen el choque de punta, solamente van a observar lo que es un latido, ¿sí? Solamente un choque con cada sístole cardíaca. Pero en caso de que exista un ritmo de galope, que también es otra manifestación típica de aquellos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar ese doble impulso apical. ¿Qué es lo que van a ver ustedes? Dos expansiones en el lugar donde existe el choque de punta, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es importante de estudiar, ¿sí? Ya estamos hablando entonces de manifestaciones que son más detalladas. Bueno, ya sabemos que es un abovedamiento. Es un término que lo hemos conocido cuando hemos realizado el estudio de examen de tórax, ¿no? Podríamos decir que es una zona que se caracteriza por lo que es un incremento de tamaño, un agrandamiento. ¿Listo? Y observen en este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cuando existe lo que es un abovedamiento a expensas del ventrículo izquierdo, encontramos retracción sistólica parasternal izquierda. Y cuando encontramos un agrandamiento del ventrículo derecho, encontramos lo que es una retracción sistólica apexiana. ¿Eso qué quiere decir? Algo que les había mencionado también con anterioridad, ¿no? Cuando observamos, por ejemplo, estos abovedamientos, en una zona vamos a encontrar lo que es un incremento de tamaño y en la zona opuesta vamos a encontrar lo que es una retracción. Acá podemos observar eso, miren. Acá tenemos lo que es el abovedamiento, que es ese incremento
de tamaño o del diámetro anteroposterior de una región determinada del tórax, pero observen esa otra región. Se encuentra retraída. Eso es lo que generalmente encontramos en patologías cardíacas, cuando existen este tipo de lesiones, que se denominan abovedamientos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? Todo claro, ¿no? Son cosas muy básicas que estamos viendo y que ya lo hemos estudiado en clases pasadas. Bueno, dentro de lo que es la palpación, algo que tenemos que palpar es el denominado choque de punta, ¿sí? Vamos a palpar en el mismo espacio donde nosotros hemos podido observar ese choque de punta, que es el quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea media clavicular. Como ustedes observan, y como ya les había explicado, ese choque de punta va a ser ocasionada por esa anterodextrorotación ventricular, ¿no? Que podríamos decir es lo que experimenta el corazón con cada latido cardíaco. Y debido justamente a esa anterodextrorotación ventricular, con cada latido cardíaco, la punta del corazón choca contra el tórax. ¿Sí? Eso es lo característico. Y observen, lo que nosotros tenemos que hacer es palpar de esta forma, en este espacio. ¿Sí? Así de simple. Recuerden, ¿no? ¿Qué es lo que sugiere? Puede ser normal, puede ser patológico. Ahora, bueno, ¿cuándo es normal? En personas delgadas, en personas que presentan lo que es una gran contracción del ventrículo izquierdo. Si ustedes realizan actividad física intensa, seguramente presentarán lo que es el choque de punta. Observen, ese choque de punta, si hacemos referencia a lo que es el proceso fisiopatológico, puede deberse a lo que es una sobrecarga de presión, que como ustedes ya saben, muchas veces se produce debido a lo que es una sobrecarga de volumen. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto también en fisiopatología. Recuerden el mecanismo, la ley de Frank-Starling. Existe lo que es una gran distensión ventricular, que es secundario a lo que es el llenado ventricular, y eso origina lo que es una fuerza de contracción intensa. Eso es lo que va a originar el choque de punta, por ejemplo. ¿Sí? Sobrecarga de presión, secundaria sobrecarga de volumen, a expensas del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero muchas veces se produce ese choque de punta cuando existe alguna alteración ventricular derecha. Y el ejemplo característico es el que estamos observando acá, comunicación interauricular, donde sucede prácticamente lo mismo. Cuando existe, en este caso, lo que es una contracción auricular derecha, la sangre, en vez de pasar hacia el ventrículo derecho, también pasa hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Y eso origina, en este caso, lo que es esa variación de presión en ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces es prácticamente lo mismo. Acá tenemos algunas causas. A ver, vamos a razonar un poquito, porque esto también ya lo habíamos explicado en fisiopatología, ¿no? Tenemos la sobrecarga de presión en ventrículo izquierdo. Y acá tenemos ejemplos muy característicos, ¿no? Lo que es la estenosis de la válvula aórtica y tenemos lo que es la hipertensión arterial. ¿Alguno de ustedes se anima a decirnos por qué la estenosis de la válvula aórtica es capaz de originar esa sobrecarga de presión? ¿Ninguno? Porque la sangre no va a poder pasar por de forma adecuada por la aorta, por ende va a haber un flujo retrógrado que choca. El ventrículo izquierdo va a Bueno, tener que- flujo retrógrado no. Estamos hablando de estenosis de la válvula aórtica. Cuando hablamos de estenosis de la válvula aórtica, como dice el nombre, ¿no? Existe lo que es una reducción del diámetro de este tipo de válvula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en este caso, la sangre va a pasar normal por lo que es la válvula
mitral, va a llegar de forma normal hacia lo que es el ventrículo izquierdo, pero en este caso, como existe una reducción del diámetro de esta arteria, la sangre no va a poder ser inyectada hacia la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, esa alteración, por ejemplo, que se caracteriza por reducción del diámetro, va a originar lo que es un incremento de presión a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Va a producir una sobrecarga de presión. Y adelantándonos entonces un poquito al estudio de valvulopatías, debido justamente a esa sobrecarga de presión, muchas veces lo que nosotros encontramos cuando realizamos estudios de imágenes en estos pacientes es justamente la dilatación del ventrículo izquierdo. En un corazón hipertensivo sucede algo similar, ¿no? Si ustedes recuerdan, dentro de lo que es el proceso fisiopatológico, habíamos mencionado que la hipertensión puede producir diferentes alteraciones cardíacas. Por ejemplo, la hipertrofia, que puede ser excéntrica, que puede ser concéntrica, que puede ser simétrica, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Recuerden, como existe lo que es hipertrofia de la estructura cardíaca, las presiones de llenado necesariamente tienen que ser grandes, porque ese corazón, si ustedes recuerdan, pierde la capacidad de distenderse de forma adecuada. Entonces, para que se distienda de forma adecuada, las presiones de llenado tienen que elevarse considerablemente, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, miren, de choque de punta, pero debido a lo que es una sobrecarga de volumen. Tenemos como ejemplo, en este caso, lo que es el ductus arterioso persistente y tenemos en este caso la insuficiencia de la válvula aórtica. Acá sí sucede lo que Cristian nos ha mencionado. Como la válvula aórtica es insuficiente, la sangre es inyectada por la aorta, pero recuerden que la válvula debería cerrarse. Pero en este caso permanece abierta. Y como permanece abierta, la sangre refluye hacia la cavidad de origen, en este caso, ventrículo izquierdo. Y eso va a originar sobrecarga de volumen, algo que también ya habíamos estudiado en nuestras clases de fisiopatología, si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de insuficiencia. Queda lo que es un volumen que se denomina telesistólico, pero como refluye ese volumen, a ese volumen telesistólico se le suma mayor cantidad de volumen, ¿sí? Por eso decimos que existe una sobrecarga de volumen en estos pacientes. Cuando hablamos de choque de punta, en este caso, a expensas del ventrículo derecho, observen qué es lo que nosotros encontramos. Ustedes solitos, hipertensión pulmonar o lo que es estenosis de la válvula pulmonar. A ver, ustedes solos, ya les he puesto el ejemplo del ventrículo izquierdo. ¿Qué sucederá en este tipo de alteración? Vamos a poner como ejemplo estenosis de la válvula pulmonar. Acá, el que se encuentra a su derecha. ¿Qué es lo que sucede? Existe un aumento de presión en el ventrículo derecho. Listo. ¿Debido a qué? Debido en este caso a que, si vale el término, el ventrículo derecho no puede deshacerse de ese volumen que le llega, ¿no? Debido a la estenosis. Recordemos un poquito entonces lo que es el sistema de circulación. La sangre llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho hacia los pulmones para la oxigenación adecuada. Pero como existe estenosis, su paso se va a ver limitado. Y como no existe en este caso lo que es un paso adecuado de sangre desde las cavidades derechas hacia lo que es las arterias y venas pulmonares, entonces existe lo que es una sobrecarga de presión a expensas del ventrículo derecho. ¿Sí? Lo mismo podemos encontrar, observen, lo que es un choque de punta a expensas del ventrículo derecho, pero debido a una sobrecarga de volumen. Y en este caso, el ejemplo más característico es la comunicación interauricular. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Ya les había explicado hace algunos minutos.
La sangre llega hacia la aurícula derecha, pasa hacia el ventrículo derecho. Una porción, debido a esa comunicación, va a pasar hacia la aurícula izquierda, ¿sí? La sangre posteriormente se dirige hacia la vasculatura pulmonar para su oxigenación e ingresa a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda debe contraerse para permitir el paso de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Pero justamente en el momento que se contrae, recuerden, ¿no?, lo que hemos visto también en fisiopatología. De estas dos partes, derecha e izquierda, aquella que tiene mayor fuerza de contracción, justamente para satisfacer las demandas de oxígeno, son cavidades izquierdas. Entonces, cuando existe lo que es contracción de la aurícula izquierda, para que exista el paso de sangre hacia el ventrículo izquierdo, debido a esa comunicación entre aurículas, la sangre no solamente va a pasar hacia lo que es el ventrículo izquierdo, sino directamente, gracias a esa comunicación anómala, la sangre va a pasar hacia lo que es la aurícula derecha. Entonces, en este caso vamos a encontrar lo que es un mayor volumen a nivel de la aurícula derecha. Va a existir una sobrecarga de volumen. Y eso va a originar lo que es ese choque de punta a expensas del ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá, doctores? He entendido, ¿verdad? Fíjense que es algo simple. Eso ya lo hemos visto en fisiopatología. Si ustedes han estado atentos a sus clases de fisiopatología, no debería haber mayor problema al comprender esto que les he explicado. ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna. Observen esto. Hablamos de los frémitos. Y ya sabemos qué es un frémito. ¿Qué es un frémito? A ver, vamos a preguntar a aquellos que se están durmiendo. Andrea Jaramillo Reynolds. ¿Qué es un frémito, doctora? Doctor, ¿me puede escuchar? Sí, te escuchamos, Andrea. Yo entiendo por frémito que las vibraciones vocales, o sea, las vibraciones que se van a producir, van a estar afectadas, tal vez. Bueno, son vibraciones. ¿Listo? Recuerden que es otro término que hemos visto en examen pulmonar. Sí, las vibraciones vocales en aquel entonces habíamos mencionado, o el frémito vocal o el frémito pulmonar. En este caso hablamos de lo que es frémito cardíaco, que son vibraciones. Listo, así de simple. Generalmente, doctores, cuando nosotros palpamos frémito, obviamente para esto no le vamos a pedir al paciente que repita la palabra 33, ¿no? Porque ya estamos evaluando examen cardiovascular, estamos evaluando el corazón, ¿sí? Vamos a sentir esa vibración. Si ustedes tocan su región precordial, no van a sentir vibraciones, van a sentir el latido. Pero en caso de que sientan vibraciones, doctores, eso muchas veces sugiere lo que es la presencia de un soplo. Y ya sabemos, ¿no? Ante la presencia o ante justamente la sospecha de un soplo, nosotros debemos realizar el examen de auscultación para saber dónde se encuentra. Es una de las causas más frecuentes, los soplos. Pero tenemos esos frémitos de base, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿cuál es la base cardíaca? Tenemos una base y tenemos un vértice. ¿Cuál será la base? ¿Será esta porción de acá o será esta porción de acá? Muchas veces nos confundimos, ¿no? Muchas veces nos confundimos, porque cada vez que escuchamos el término base, pensamos que es la parte inferior de una estructura. Pero recuerden, ¿no? En esta estructura, en este órgano, la base es la región superior y el ápex o el vértice corresponde a esta región que es la inferior.
Entonces, cuando hablamos de frémito de base, observen ustedes, a ver, según lo que les he rayado acá. ¿Está en relación con qué tipo de valvulopatías? ¿Qué válvulas se encuentran relacionadas con la base? Aórtica y pulmonar. Entonces, si ustedes alguna vez perciben estos frémitos a nivel de la base, recuerden que la base se encuentra relacionada anatómicamente con el foco aórtico y pulmonar. ¿En qué vamos a sospechar? En valvulopatía aórtica y pulmonar. Y dos de las valvulopatías que con mayor frecuencia tienden a producir frémitos de base, la estenosis pulmonar y la estenosis aórtica. ¿Sí? Algunas características. Observen los frémitos de punta. ¿Qué sugieren los frémitos de punta? Otra vez volvemos, ¿no?, a nuestra imagen. Miren, la punta, el ápex se va a encontrar acá. Y si ustedes recuerdan, se encuentra en relación con qué válvula, doctores. Con la mitral. Entonces, es frecuente que nosotros podamos percibir el denominado frémito de punta en valvulopatías mitrales, especialmente lo que es la insuficiencia mitral. ¿Cuál es la característica en este caso? Miren, si ese frémito se produce durante la sístole, nosotros podemos estar seguros que nos encontramos frente a una insuficiencia mitral. Si por otro lado ese frémito se produce durante la diástole, entonces nosotros podemos estar seguros de que el frémito de punta es debido a una estenosis mitral. ¿Sí? Ahora, otra vez, doctores, hablamos de la importancia de la auscultación. Pregunta, ¿cómo ustedes podrían distinguir? Olvídense de auscultación, lo que les he mencionado. ¿Qué podrían tomar ustedes en cuenta para saber si ese frémito es sistólico o diastólico? Olvídense de exámenes complementarios. Semiología. A ver, por 2 puntitos. Vamos a volver a nuestros 2 puntos de regalo. ¿No tiene que ver ¿Soplos por cardíacos? el sonido como tal? Loop, dup. Loop era la En sístole y este dup caso la diástole. estamos palpando. ¿Qué haría? Palpación. Bueno, Cristian nos dice que ausculta. ¿Cómo ausculta? ¿Qué ausculta? Bueno, o sea, auscultando en los focos para saber si sería un soplo sistólico o diastólico, sería por el ritmo, digamos, el sonido que se evidencia. Loop, dup, digamos, si es dup, sería un soplo sistólico. Si fuera loop, sería Pues no estamos diastólico. hablando de... Bueno, Auscultación. podría ser, está por allí, están cerca. Miren, esto lo vamos a estudiar con mayor detalle en soplos. ¿Sí? Y ya les doy acá las claves para comprender los soplos. Muchas veces uno no sabe cuándo un soplo es sistólico, cuándo es diastólico, y se hacen bolas. ¿Sí? No saben cómo estudiar. Si ese soplo se encuentra entre el primer y segundo ruido cardíaco, es sistólico. ¿Sí? Algo que en sus clases de fisiología seguramente han estudiado, ¿no? Seguramente dentro de fisiología su docente les ha explicado los silencios cardíacos. Tenemos un pequeño silencio y tenemos un gran silencio. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? El espacio comprendido entre el primer ruido y el segundo ruido es un silencio. Y el espacio comprendido entre el segundo ruido y el primer ruido es otro silencio. Entonces, miren, qué lindo es, ¿no? Cardiología.
¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros podemos palpar estos frenitos de punta? ¿Sí? Vamos a poner ese ejemplo que les he mencionado. Si es sistólico, mitral. Si es diastólico, estenosis. Perdón, si es sistólico, insuficiencia mitral, ¿no? Si es diastólico, estenosis mitral. Tenemos que auscultar necesariamente, ¿sí? Si es que ese frémito coincide, en este caso, con el espacio comprendido entre el primer y segundo ruido cardíaco, entonces nosotros decimos que es sistólico. Estamos hablando en este caso de una insuficiencia mitral. Si por otro lado, esa vibración que ustedes han palpado coincide justamente con ese silencio entre segundo y primer ruido cardíaco, decimos que es diastólico. Y en este caso hacemos referencia a lo que es estenosis mitral. Vamos a tomar el ejemplo que nos ha mencionado su compañero, ¿no? El latido cardíaco. Dunlup, silencio. Dunlup, silencio. Dunlup, silencio. Dunlup, silencio. ¿Sí? Por ejemplo, yo palpo el frémito y resulta que esa vibración palpable coincide justamente entre el primer y el segundo latido cardíaco. Entonces, lo más probable es que se trate de una insuficiencia mitral. Pero, ¿qué pasa si la vibración se palpa después del segundo ruido cardíaco? Tenemos el dunlup y allí palpan la vibración. Otra vez, dunlup y otra vez se siente la vibración. En este caso, nosotros decimos que es diastólico y es típico de estenosis. ¿Sí? ¿Se ha comprendido, doctores? Algo similar vamos a estudiar en soplos. ¿Sí? ¿O hay alguien que no haya entendido? ¿Todo claro? No hay respuesta, doctorcitos. Bueno, continuamos. Debe estar todo claro. Bueno, observen que podemos realizar la auscultación, en este caso, de otros elementos, ¿no? Del ciclo cardíaco, como por ejemplo el primer ruido acentuado, ¿sí? Si ustedes palpan, ojo, estamos hablando de palpación. Si a la palpación el primer ruido cardíaco es mucho más intenso que el segundo, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, debido a la intensidad del primer ruido cardíaco, no se puede ni oír el segundo ruido, ¿sí? Si es que esto coincide a la palpación, yo palpo el primer ruido cardíaco de forma intensa, entonces a eso se denomina el choque en papirote mitral, que más adelante vamos a ver. ¿Será característico de qué, por ejemplo? ¿Sí? Si por otro lado yo palpo, en este caso, un componente aórtico del segundo ruido cardíaco, que sea mucho más intenso, esto es típico de aquellos pacientes que presentan hipertensión arterial. ¿Y qué pasa si el componente pulmonar, en este caso, es mucho más intenso? Yo sospecho en lo que es hipertensión pulmonar. Probablemente no estén entendiendo entonces a qué se refiere esto. Palpen su foco aórtico, ¿sí? Si ustedes palpan el foco aórtico, yo por ejemplo no siento nada. No siento ningún tipo de choque cuando palpo el foco aórtico. Pero en el caso de que yo sintiera o a la palpación determinara un latido vivo a la palpación, ¿sí? En el lugar donde se encuentra el foco aórtico
hipertensión arterial. Si por otro lado la palpación a nivel del foco pulmonar, yo percibo lo que es ese choque, entonces sospecho en lo que es hipertensión pulmonar. Algo similar a esos latidos vivos que hace un momento hemos mencionado. Si yo observo ese latido vivo y sostenido en el foco aórtico, aneurisma de aorta. Si es que yo observo ese latido vivo y sostenido a nivel del foco pulmonar, hipertensión pulmonar. En este caso traduce lo mismo, solamente que en vez de realizar la inspección, estamos realizando el estudio de palpación. Otro ejemplo es el denominado chasquido de apertura, que es típico de aquellos pacientes que presentan estenosis mitral. Más adelante vamos a ver en qué consiste ese chasquido de apertura. Bueno, ese chasquido de apertura es auscultable, pero también puede ser palpable, pero se identifica mucho mejor a la auscultación. El chasquido, probablemente ustedes lean en otros libros de cardiología, se conoce con el nombre de click, ¿sí? Incluso los de habla inglesa lo denominan así, click, ¿sí? Es un sonido similar al chasquido de los dedos, ¿sí? No es un soplo. Cuando hablamos de un soplo, tiene esas características, ¿no? Soplantes. En este caso es un chasquido, y de ahí el nombre de click. ¿Listo? Eso es frecuente, doctores, encontrar justamente en algunas alteraciones valvulares de tipo estenótica. Aquí estamos observando en la imagen que una de las causas más frecuentes es justamente la estenosis de la válvula mitral. Esta válvula se calcifica y cuando existe cada sístole cardíaca, nosotros podemos oír ese clic de eyección. Que más adelante vamos a ver qué significa esto que les estoy mencionando. ¿Listo? Bueno, entonces, doctores, si ustedes se dan cuenta, podemos encontrar una gran cantidad de manifestaciones en el ojo. ¿Sí? Miren, acá tenemos un ejemplo de una pericarditis constrictiva, que es otra patología que la hemos estudiado en nuestras clases de fisiopato. ¿Recuerdan qué es lo que sucede con la pericarditis constrictiva? ¿Qué sucede con el corazón? ¿Por qué se denomina así? ¿Cuál es la diferencia con una pericarditis aguda, con un derrame, con un taponamiento? ¿Qué es lo llamativo en la pericarditis constrictiva? Doctor, es un proceso crónico en el cual por cicatrización del pericardio, el corazón se encuentra comprimido en la estructura pericárdica o presionado, ¿no? Entonces, lo que hay es un equilibrio de las presiones telediastólicas en las 4 cavidades cardíacas. Listo. Lo que nos ha mencionado su compañero, ¿no? Existe la formación de ese tejido fibroso alrededor de la estructura cardíaca. ¿Palparemos esos elementos del ciclo cardíaco que les he mencionado o no? Recuerden que existe calcificación del pericardio. No auscultaríamos. Bueno, sí auscultamos. ¿no? Perdón. Palpar. No palpamos los elementos del ciclo cardíaco. Y justamente su libro de semiología de Chamorro utiliza un término, nos dice, encontramos lo que es un corazón quieto. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar semiológicamente en caso de una pericarditis constrictiva. ¿Sí? Y ya sabemos por qué. Fíjense que solamente estamos recordando todo lo que hemos estudiado en nuestras clases de fisiopatología. Bueno, ya sabemos cómo se denomina esta anomalía, ¿no? ¿Recuerdan cómo se denomina esa anomalía? ¿Frecuente en qué pacientes es? Esa es la denominada anomalía de Epstein. Ahora sí, ¿recuerdan en qué pacientes encontramos esto? Nuestro examen de fisiopato es la siguiente semana, doctores. Esto ya deberían dominar. Tenemos unos casos clínicos que son una belleza.
He estado inspirado mientras ustedes exponían pulmón, haciendo una pregunta por hora. A ver, doctores, ¿qué sugiere eso? La denominada anomalía de Epstein. Doctorcitos. No tenía O que el ver signo una del cajón malformación. también se denomina. Ah, no. Bueno, el signo de cajón, más que el cajón de la caja, ¿sí? El signo del cajón es un signo traumatológico que más adelante lo vamos a estudiar cuando evaluemos extremidades. Signo de la caja. Yo prefiero decirle anomalía de Epstein. Es típico de aquellos pacientes que presentan taponamiento cardíaco, ¿no? Recuerden. Ese es el corazón, ¿sí? Podemos dibujarlo, miren. Acá está el corazón. Y esto llegaría a ser el derrame. Cierto taponamiento como tal. Percusión. ¿Dónde percutimos matidez cardíaca? Observen, tenemos acá, ¿no? Primer espacio intercostal, a partir del segundo espacio intercostal, segundo, tercero, cuarto, hasta el quinto espacio intercostal o quinta costilla percutimos matidez cardíaca debido a la presencia del corazón. ¿Listo? Tiene que estar comprendida esa matidez cardíaca entre la línea media clavicular y lo que es la línea parasternal del lado izquierdo, aunque puede existir, ¿no? Matidez hacia la línea parasternal del lado derecho. Tiene que estar comprendida entre estas estructuras anatómicas. Si ustedes observan este tipo de placa radiográfica que les estoy presentando, que ya sabemos qué significa, la matidez cardíaca va mucho más allá de aquellos límites establecidos. Entonces, cuando ustedes percutan, por ejemplo, matidez más allá de los límites establecidos de la estructura cardíaca, debemos sospechar, en este caso, de una cardiomegalia, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta algunas otras características para realizar lo que es un diagnóstico mucho más preciso. Y acá les pongo el ejemplo, doctores, del signo del desnivel, como ejemplo para saber qué es lo que tenemos que hacer. El signo del desnivel sugiere lo que es derrame pericárdico. Lo que nosotros a la percusión encontraremos será una matidez mucho más allá de los límites establecidos para percutir matidez cardíaca. Solamente que yo en todo paciente que a la percusión presente esa matidez cardíaca exagerada, debo realizar la percusión con los cambios de posición. Le voy a pedir a mi paciente que se ponga en posición de pie. Por efecto de la gravedad, ¿qué es lo que sucede con el líquido? Lo que ustedes están observando acá tiende a dirigirse hacia regiones declives. Entonces, cuando el paciente se encuentra en posición de pie, yo encontraré matidez cardíaca mucho más allá del quinto espacio intercostal. ¿Sí? Pero cuando yo le pida a mi paciente que se acueste o que adopte la posición de decúbito, ¿qué es lo que sucede con este líquido? De la misma forma, por efecto de la gravedad, se redistribuye. Pero la zona declive ya no va a ser la porción inferior, sino la zona declive, en este caso, va a ser la región o las partes laterales de la estructura cardíaca. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Tomando en cuenta lo que es el ejemplo del derrame pericárdico, esa matidez es desplazable, se modifica con los cambios de posición del paciente. Ponemos el ejemplo, a ver, de una hipertensión arterial. El paciente también va a presentar cardiomegalia y por lo tanto también presentará lo que es matidez a la percusión fuera de los límites que hemos establecido. Pero en este caso, la matidez se modificará con los cambios de posición que presenta el paciente, ¿sí o no? No. No, doctor. No, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense
que tenemos que realizar siempre este tipo de exámenes. Y auscultación lo dejamos para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta acá? Ninguna. ¿Qué ha pasado, doctores? ¿Se han olvidado fisiopato? Bueno, vayan estudiando, por favor, fisiopatología. Nuestro examen es el 7, ¿no? Si mal no recuerdo. El miércoles de la siguiente semana. El 8. El 8, el jueves. Qué bueno. Y nuestro examen de senio está programado para 15 de julio. 15. el siguiente jueves. Está bien. ¿Y tienen vacaciones, doctores? Creo que solo de unos días. Sí, a ver. Veamos el calendario. A ver, julio es el 15 nuestro examen, ¿no? De senio. Sí, creo que solo una semana. Del 19 al 24. Y luego el 26 regresan. A ver, continuamos con la lista. Atentos a la lista. Permítanme, por favor, unos segunditos más. Doctorcitos, tienen que estudiar. Se han acostumbrado a las exposiciones, ¿no? Creo que nos han hecho flojear. A ver. Ahora sí. Abán, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doc. Arnes, Presente, doc. Falla, Presente, doc. Cal, Barriga, Barral, presente. Barriga presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Daza. Presente. Habló con la doctora Guerra, ¿no? Sí, doc. Y ayer me comunicó, creo que ha sido un error del SIU, porque a varios estudiantes les ha pasado lo mismo, pero ya se ha enviado la carta a coordinación para que realicen la corrección, ¿sí? Encinas también, ¿no? Ha Gracias, doc. tenido ese problema, Sí, pero no ha sido doctor, tan tenemos un grande. problema. Encinas, le ha bajado 3 puntos de Encinas, o sea, una nada. Pero igual, a todos aquellos que han sufrido ese problema se ha enviado la notificación. Ferreira también. ¿Está Ferreira? Sí, doc, aquí. Muchas gracias, doctor. Presente. Pues Navia, Presente. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Gutiérrez, Gómez presente. Gutiérrez Alejandra, Presente, doctor. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, doc. Juanita, Presente, doctor. Hurtado, Ibarra, Jaramillo, Presente, doctor. Loaiza, López, Luján, López presente. Luján, presente. Márquez, Márquez, presente. Miranda, Presente, doctor. Miranda Ribeco, Presente, doctor. Montaño, quien asiste, Mundo Corre, Presente, doc. Muñoz, Muñoz presente, doctor. Filipu, Presente. Orellana, Presente. Ortuño, Presente, doc.
Parco presente, doctor. Pérez, Pérez presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Y Pizarro, su situación es especial, ¿no? Pero, a ver, vamos a tratar de corregir también ese error. Sí, ante ese tipo de problemas, Pizarro tiene que comunicar. Sí, yo sé que le conviene, pero tenemos que colocar lo que corresponde. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Ona, Ticona presente, doc. Torrejón. ¿Y usted, Ticona, qué problema presentó? Ayer también se comunicó toda desesperada conmigo. ¿Qué sucedió? Ah, es que no me aparecían las notas, doctor, pero como el SIU siempre me falta, no me había preocupado hasta que mi compañera dijo que tampoco le salían. Bueno, una recomendación para todos los doctores es que siempre verifiquen sus notas en el CIF. ¿Sí? Siempre. Puede, no sé, probablemente algún problema del sistema y todo. Así que siempre tienen que estar al pendiente. Si en vez de 30 tiene 10, tiene que avisar porque les va a perjudicar. Si en vez de, bueno, 20 tienen 80, de la misma forma. Porque las actas que yo manejo son los formularios A5 y debe existir coincidencia. Entonces, los perjudicados al final pueden ser ustedes, ¿no? Entonces, tienen que estar en constante revisión, doctores. Es algo que les había recomendado al inicio del semestre, ¿no? Muchas veces, cuando realizan la queja fuera de tiempo, ya no se puede hacer nada. Pero creo que por esta vez se va a hacer la excepción en fisiopata. Torrejón. Torrico. Torrejón presente, doctor. Torrico presente, doctor. Vacaflores. Presente, doc. Velarde. Presente, doc. Feliz. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zambrano Sharon. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Garay. Presente, doctor. Vargas. Presente, doctor. Doctores, nos vemos entonces. Que tengan buen día. Chao, chao. Gracias, Gracias, doctor. doc. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta Igualmente. luego.